Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien de salud. Es un placer pues saludar y estar con ustedes en nuestra segunda clase de intoxicaciones, pero vamos a revisar el tratamiento inicial, es decir, qué es lo que compete al diagnóstico, qué es lo que compete a la identificación de las sustancias, cómo vamos a hacer lo más inicial de medidas preventivas y en tratamiento hospitalario. Entonces, por lo menos lo más básico que ustedes van a aprender. Vamos a iniciar partiendo de lo que es un envenenamiento o intoxicación. ¿Qué es eso? Es prácticamente cuando una sustancia tóxica o bien un veneno simplemente entra en nuestro organismo y es capaz de producir alteración. Cuando digo alteración me refiero a alteración de la funcionabilidad de nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando con una sustancia X, y pues esta me cae en los ojos, me puede causar una alteración desde una ceguera temporal, una ceguera permanente o simplemente una irritación de ojos, en dependencia de la sustancia, de la cantidad, la exposición y el tiempo que tomé alguna medida preventiva, tal vez de hacer un lavado en los ojos o de acudir a un centro asistencial, etcétera. Entonces, cuando nosotros decimos que es envenenamiento o intoxicación, es cuando entra la sustancia en el interior de nuestro organismo y causa alteración funcional. Entonces, aquí les puse también los tipos de intoxicaciones, que pues ustedes ya las conocen, las intoxicaciones agudas y las intoxicaciones crónicas, que esto pues tienen ustedes las características de la clase pasada en relación a las características de una exposición de corta duración o de corto tiempo y lo que es a largo plazo o exposición prolongada. Entonces ahí tienen ustedes esas dos definiciones y siempre pues recordar los tipos tanto de agudas como crónicas y asimismo pues vamos a revisar nosotros cómo podemos hacer el diagnóstico. Generalmente muchachos ya pues esto no les compete a ustedes, esto es prácticamente pues ya para el médico. El 85% del diagnóstico está orientado a una buena historia clínica, es decir, a un buen interrogatorio que yo le haga al paciente, es decir, a que yo sepa explorar bien y observar la sintomatología, el cuadro clínico del paciente para más o menos decir esto puede ser una intoxicación por medicamento, esto puede ser una intoxicación por cloro, esto puede ser una intoxicación por, qué sé yo, tal vez alimenticia o tal vez por el producto de el consumo de alguna droga en específica, porque nosotros a veces así podemos observar el cuadro clínico, comparar, buscar en nuestra cabeza las similitudes por síntomas y mandar los exámenes pertinentes para diagnosticar correctamente la intoxicación. Entonces, aquí nosotros tenemos que valorar todos estos parámetros, los cuales son identificar el nombre de la sustancia. Siempre eso es algo muy esencial, muy importante, tratar de identificar qué sustancia es la que ingirió el paciente, cómo se llama, la cantidad de sustancia estimada, cuánto tomó, el tiempo que estuvo expuesto a ese químico o a esa sustancia o a esos medicamentos o ese alimento, la vía de administración, si fue intravenosa, si fue intramuscular, si fue oral, si fue a través de los ojos, si fue inhalada. Entonces tenemos que valorar siempre el tiempo o la vía de administración, el tiempo de inicio de los síntomas, es decir, después de la exposición, después de que ya lo consumió, a más o menos qué tiempo estimado el paciente empezó a presentar náusea, vómito, diarreas, mareos, convulsiones, etcétera. Siempre se le pregunta si el paciente está consciente y puede responder, se le pregunta directamente a él o a ella. Y si lo llevó otra persona, un familiar o simplemente algún trabajador o algún compañero de trabajo, se le pregunta más o menos desde qué tiempo desarrolló o inició los vómitos, las náuseas, etcétera, lo que esté presentando de sintomatología. Y otra cosa muy importante a valorar, las medidas que utilizaron previamente. O sea, se dieron cuenta que el paciente consumió X sustancia, más o menos una botella, tal vez un montón de tabletas, etcétera, o lo que haya consumido, y qué medidas tomaron en casa o qué medidas tomaron en el trabajo o en el ambiente donde se encontraba esta persona. Es algo muy importante siempre que valorar si tal vez le indujeron el vómito, si tal vez le dieron algún jarabe, si tal vez le dieron agua, si tal vez le dieron leche,
si tal vez le dieron alguna otra cosa. Entonces siempre es importante eso, muchachos, valorar todos estos parámetros. Entonces, vamos a revisar rápidamente también el diagnóstico. Estas cuatro cositas importantes, valorar la historia psiquiátrica o la esfera mental del paciente, por ejemplo, si está consciente, si está, por ejemplo, consciente, podemos nosotros revisar si fue por un intento de suicidio, por qué lo hizo, qué pasó, valorarle pues una cita con el psiquiatra que lo revise, que lo valore rápidamente para determinar si hay algún problema psiquiátrico a fondo, si hay alguna depresión oculta o algo por el estilo. Lo que es la presencia de medicamentos, si el paciente tiene acceso a medicamentos, por ejemplo, en el caso de un ancianito, una ancianita que tome su medicación para dormir y que tal vez la adolescente de 15 años, la nieta o el nieto, está pasando por un bullying, está pasando por agresión en el colegio, está pasando por alguna alteración, tal vez lo dejó la novia, el novio, los muchachos se deprimen rápidamente. Entonces, consideró en su poder el medicamento de la abuela, del abuelo, y simplemente lo tomó en grandes cantidades y se intoxicó. Tal vez no se va a morir, o tal vez sí, depende de la dosis, depende del tiempo en que se encuentra la persona también, y hay que valorar los medicamentos que tengan en su poder. Los medicamentos que están en casa, tengan mucho cuidado con esto, si tienen niños, adolescentes inclusive, hay que mantener todo bajo llave, muchachos, siempre más que todos los medicamentos controlados. La valoración de los signos vitales, lo que es la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión, el pulso. Entonces siempre la respiración, hay que valorar estos signos vitales siempre y el cuadro clínico que el paciente esté manifestando, las náuseas, los vómitos, dolores de cabeza y todo eso. Hay que valorar también en objetivos, el más importante, mantener al paciente con vida, identificar sustancia, el examen físico correcto, adecuado de una manera rápida y de una manera completa. Se puede hacer un examen físico rápido y completo. Eso pues obviamente el médico lo aprende a hacer ya cuando tiene más experiencia. Las medidas generales que hay que tomar, por ejemplo, hay que valorar lo que hicieron en casa, lo que hicieron en el trabajo, como les estaba diciendo, si le dieron algo o no le dieron nada, si obviamente pues llegaron a tiempo también, porque a veces depende de la cantidad, depende de la sustancia, hay dosis que son letales a baja dosis y que a veces pues no dio chance de llegar al hospital a salvar la vida al paciente. Entonces siempre tenemos nosotros que tener en consideración las medidas generales utilizadas o empleadas. Otra cosa muy importante que tenemos acá, lo que es la desintoxicación. ¿Qué es una desintoxicación? Es la remoción de sustancias tóxicas del organismo. Entonces sería como comprender lo que es la manera de cómo nosotros entonces, nosotros valoramos prácticamente lo que es la desintoxicación como tal, como un proceso de remoción, como un proceso de revertir la toxicidad de un organismo vivo. Es una descontaminación mediante el uso de los antídotos, que de hecho, pues los antídotos nos ayudan a nosotros a revertir, a contrarrestar los efectos de la intoxicación. Aquí tienen ustedes dentro de los objetivos principales prevenir la absorción de los metabolitos, obviamente, ¿verdad? De los metabolitos tóxicos que son los que me están causando el cuadro clínico. Hay que favorecer la eliminación, aquí lo corrigen, se los voy a mandar corregido en la clase, ya aquí pues no me dio chance de corregirlo en el video, es favorecer la eliminación de las sustancias y contrarrestar los efectos de la intoxicación. Entonces, si nosotros cumplimos esto, estaremos garantizando la salud hepática. Recuerden que el hígado es el órgano magno y maestro de la metabolización de todas las sustancias que caen en nuestro organismo. Asimismo, les dejo acá más resumido todavía lo que es la desintoxicación, es igual a decir revertimos la intoxicación. Ya nosotros dejamos de que los metabolitos no se absorban, de que los metabolitos no causen el efecto de la intoxicación, entonces estamos revirtiendo esta condición. Aquí les puse, en las intoxicaciones agudas existen principios de tratamiento o protocolo a seguir. En el caso de las agudas, como por ejemplo una intoxicación por alcohol, tenemos nosotros que hacer lo siguiente: mantener la vida, eliminar el tóxico, eliminar los efectos y el uso de antídotos. En el caso de una intoxicación por alcohol, no tenemos el uso de medicación como tal,
aprobada para decir en 2 horas este paciente va a mejorar. No. De hecho, en las intoxicaciones etílicas lo que nosotros hacemos es garantizar una vía intravenosa y colocarle sueros al paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que las intoxicaciones por alcohol causan deshidratación y al poner el suero lo que nosotros estamos haciendo es reponerle los electrolitos que el paciente ha perdido de los vómitos. Inclusive hay unos que pueden desencadenar diarrea, entonces lo que nosotros estamos haciendo prácticamente es ayudarle a recuperar lo que es las pérdidas de electrolitos y hacer una hidratación, porque recuerden que en el caso del metabolismo del alcohol a nivel hepático se hace una deshidratación y aparte de hacer deshidratación también se hace también lo que es una desorientación. El paciente se mantiene prácticamente pues aturdido precisamente por los efectos de la sustancia en su organismo. Entonces lo que nosotros hacemos es garantizar nada más el suero y simplemente dejamos que el paciente solito su organismo lo metabolice a como lo va a hacer su organismo, que puede ser de una manera lenta, puede ser tal vez en 2 horas, en 4 horas, en 6 horas, lo mantienes en observación, pero hay que mantenerlo hidratado, porque durante el proceso de metabolización hepática, simplemente pues el alcohol causa grandes cantidades de deshidratación. Entonces ese es el antídoto. Para este caso sería el suero. Y obviamente pues si hay problemas de dolor de cabeza o algo, pues puedes ayudar después de la desintoxicación colocando en el suero lo que son analgésicos para lograr contrarrestar el resto del cuadro clínico que se pueda presentar. Entonces tenemos que tener pues claro las intoxicaciones agudas con sus principios básicos, de igual forma las crónicas. Las crónicas también siguen los mismos principios, solamente que hay que valorar, ¿verdad? Lo que es la exposición del paciente también, lo que es la ocupación del paciente, hay que valorar la identificación de la sustancia y de igual forma valorar los otros parámetros, lo que es meramente pues mantener la vida del paciente, garantizar esto. Y entonces nosotros con esto revisamos los principios básicos que tenemos que conocer de manera general por intoxicación. El uso del antídoto, identificar la sustancia, el tratamiento adecuado, la valoración adecuada y que obviamente pues reciba el paciente el hospital, porque obviamente pues el centro de salud no tiene a veces estas condiciones, depende del lugar, no tienen a veces las condiciones pertinentes para poder ayudar a detectar y revertir una intoxicación. Casi siempre es mejor acudir a un centro hospitalario por cualquier accidente, toquemos madera, ¿verdad? Que no sean ustedes, pero que ustedes sepan esta información que es mejor acudir a un centro hospitalario de mayor resolución. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener la vida en lo que es las intoxicaciones? Tenemos que garantizar estos 4 pilares: las vías permeables aéreas, el soporte el soporte cardiovascular vital, lo que es el control de convulsiones, las correcciones hidroelectrolíticas, el edema cerebral, estos dos en el caso de que se presenten. Es más prescindible mantener vías respiratorias. Si yo garantizo lo que es la vía aérea normal, la oxigenación y todo, no voy a caer en ninguno de estos otros. Entonces, este es el más importante. Garantizar la respiración es el primer pilar que nosotros tenemos que garantizar. A veces, para que ustedes manejen esto de manera básica y general, la maniobra más importante es esta. Una persona que esté tirada al suelo, inconsciente, ustedes solamente ya están participando y lo pueden hacer muy bien. Solamente girarle la cabecita para atrás al paciente y verificar en la boca que la lengua no esté obstruyendo la vía respiratoria. Con solo eso ustedes están haciendo un gran aporte en relación a garantizar la oxigenación del paciente. Claramente esto ustedes lo pueden hacer. Claro, si está convulsionando esto no es posible porque obviamente a los movimientos repetidos, a menos que tengan a otra persona que ayude a sostener la cabeza y mantenerla en esta posición, pero no con mucha tracción, no con mucha fuerza, porque pueden más bien causar alguna fractura en el cuello.
Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En ese caso. El soporte cardiovital, esto es garantizar el estado hemodinámico del paciente, es decir, evitar alguna hemorragia, pero esto aplica más para accidentes laborales o accidentes de otra índole, que pues hay que poner un torniquete y todo eso. Pero en el caso de las intoxicaciones, esto hace referencia ya de manera intrahospitalaria a garantizar una vía endovenosa, garantizar suero, garantizar antídotos, garantizar las medicinas que se puedan utilizar y mantener el estado hemodinámico del paciente lo más estable. Otra de los pilares muy importantes es el control de las convulsiones. Esto nada más en el paciente que se presente, ¿verdad? Hay que mantener a toda costa lo que es garantizar la funcionabilidad correcta del cerebro, porque ya cuando el paciente presenta convulsiones es muy probable que el tóxico ya llegó o ya atravesó barrera hematoencefálica y está causando a nivel cerebral este tipo de síntomas. Otra importante en el caso de los trastornos hidroelectrolíticos, que el paciente haga acidosis, alcalosis metabólicas, que haga edema cerebral, encharcamiento y todo esto. En caso de presentarlo, sí se deben de tratar porque hay que mantener siempre garantizando la funcionabilidad del cerebro. Entonces siempre hay que mantener garantizado estos cuatro pilares. Otra cosa muy importante también que nosotros tenemos que tener en consideración al momento de eliminar el tóxico, tenemos que identificar la vía de administración, es decir, la vía por la cual el paciente se intoxicó. Hay que valorar también cómo podemos impedir la absorción. No siempre vamos a utilizar que toda intoxicación es igual al lavado gástrico, no. Tenemos otras maneras también de impedir la absorción, por ejemplo, hemodiálisis, en sanguinotransfusión, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, hay que valorar la manera en cómo el paciente se intoxica, más la manera de observar cómo podemos revertir esa intoxicación y eso nos va a generar el resultado a enfocarnos cómo vamos a eliminar el tóxico. Entonces, son dos cositas importantes que hay que tener de previa valoración o meramente pues decir esto es importante porque eso nos va a ayudar a nosotros a comprender cómo nosotros vamos a actuar. El médico no puede ser una persona cuadrada, que si un libro te dice esto, que si un protocolo te dice esto, no, todos los pacientes tienen un comportamiento diferente. Nosotros utilizamos las guías, utilizamos los protocolos de atención y todos los tratamientos, la terapéutica, para darnos idea de cómo podemos actuar, de cómo podemos enfrentar, qué debemos hacer, pero no todos los pacientes se siguen y se tratan de la misma manera. Entonces, aquí les puse cuáles son las vías de administración dentro de las más comunes, ¿verdad? De intoxicación, porque obviamente pues hay más vías. La vía inhalada a través de la nariz, la vía o también de la boca, todo lo que es tracto respiratorio y oral, la vía cutánea a través pues de nuestra piel, sean las manos, sean los brazos, las piernas, todo lo que está cubierto por nuestra piel son vías de absorción, la vía ocular a través de nuestros ojos, sobre todo la conjuntiva, que está parte de aquí abajo, el ojo, el globo ocular en sí tiene las raíces visuales, es bien vascularizado, por lo tanto lo que nos caiga prácticamente su absorción es rapidísima, por no decir inmediata. Y lo que es la vía oral a través pues de nuestra cavidad oral, nuestra lengua, debajo de la lengua, las venas que están debajo de la lengua tienen una rápida absorción, sobre todo si nos cayó una sustancia líquida desde el momento en que se combina con nuestra saliva, con la lengua, debajo de la lengua, las encías, parte del esófago, toda esa mucosa va a absorber, muchachos. El esófago absorbe entre un 5 y un 15% de las sustancias tóxicas. Entonces nosotros tenemos que valorar que estas son las vías más comunes, las que más debemos de cuidar, en el caso de ustedes la cutánea, sus ojos, su nariz, la boca. Entonces por eso les puse estas cuatro porque son las más comunes de que nosotros podemos causarnos una intoxicación. ¿Qué hacer en los casos de las intoxicaciones inhaladas? Lo más básico, pues acá lo primerito que hay que hacer en esto es retirar al paciente del sitio de exposición. Si estamos, por ejemplo, ante un incendio o algo por el estilo, hay emanación de gases tóxicos, pues quitémonos de ahí. Nada estamos haciendo, dejamos, mejor dicho, el espacio para los bomberos y todo eso. Entonces, el paciente que sacan de los bomberos de la habitación o del lugar donde está el incendio, tal vez el paciente esté inconsciente o algo así,
Entonces hay que retirarlo, hay que dejarle oxígeno al paciente, aplicar respiración artificial en el caso de que se pueda hacer, ¿verdad? Llega al hospital, se hace la intubación, sería ventilación asistida, aplicación de oxígeno, esto sobre todo en el traslado del paciente, aplicando a un mismo ejemplo, pero esto aplica en cualquier intoxicación inhalada. En el caso de que nos caiga algo, hay que eliminar la ropa contaminada y realizar el lavado en el sitio. El lavado me refiero nada más agua. Agua para tratar de lavar si acaso encuentran jabón que sea neutro, no perfumado. Y hay que valorar la sustancia, porque no toda sustancia vamos a realizar un lavado en el sitio. A veces, en dependencia de sustancias que sean altamente corrosivas, más bien lo que podemos hacer a la combinación con el agua y el jabón es que podamos hacer que la quemadura se profundice más y podamos causarnos más quemadura profunda en la piel. Entonces hay que valorar el tipo de sustancia que estamos utilizando para valorar un lavado en el sitio. Y si nos cae algo en los ojos, realizar el lavado ocular solamente con agua, pero esto sería agua con solución salina y en el hospital o en el centro de salud que lo puedan realizar. No utilizar antídotos químicos locales, no ponerse ninguna gota, ningún colirio, ni manzanilla, ni nada de lo que tengan a mano y hacer una oftalmoscopía para valorar de manera inmediata el daño que puede existir a través de la retina. Si hablamos de la vía oral, pues hay que valorar también en esta vía si el paciente tiene vómitos, si lo podemos inducir o no, si será pertinente o no, si hay que hacer un lavado gástrico o no, en dependencia de la sustancia que haya consumido el paciente. El uso de lo absorbente, así como está escrito con D, está correcto, absorbente, y vamos a aprender lo que es una sustancia absorbente y una sustancia adsorbente, son dos términos diferentes. El uso de catárticos, que son medicamentos para producir lo que son los vómitos, inclusive funcionan como laxantes, y lo que es hacer el lavado intestinal, que no es lo mismo al lavado gástrico. Y otra de las importantes es la dilución que se puede hacer mediante lo que son las diálisis, la hemodiálisis, son procesos de dilución. Entonces ahí tienen ustedes que hacer, ¿verdad? De manera sencilla y de lo que es de manera asistida en un hospital. ¿Cómo podemos nosotros evitar la absorción de los tóxicos? Porque eso es lo primerito que yo quiero tratar de evitar, que el paciente absorba el tóxico. ¿Cómo lo podemos evitar? Hay que valorar los siguientes métodos, ¿verdad? Esto está en dependencia del grado de intoxicación. No vamos a actuar de manera a la loca, tenemos que actuar de manera razonable. Entonces, aquí les puse estos métodos, juegan un papel importante para la gestión inicial del paciente intoxicado. O sea que yo acá lo que necesito es valorar el tipo de paciente, obviamente, para saber qué voy a hacer con él. Entonces, dentro de los métodos importantes tenemos los vómitos, pero les digo, inducir la emesis o inducir los vómitos no se hace en todos los pacientes. Tenemos que valorar y reconocer qué sustancia es la que consumió. Porque, por ejemplo, si fue que consumió una sustancia corrosiva, no voy a producir el vómito porque la sustancia corrosiva, cuando venga de regreso a través del esófago, el paciente puede hacer una respiración en ese momento y puede broncoaspirar. Es decir, que se vaya tejido, que se vaya sustancia de gases a lo que son los bronquios y causar una neumonía de tipo química. Entonces aquí la emesis en ese caso está contraindicada. Hay que valorar el lavado gástrico. Igualmente, en el tipo de sustancia, la cantidad y el tiempo. Si ya pasaron más de 6 horas, el lavado gástrico pierde efectividad. Es decir, que no es tan eficiente hacer este proceso si el paciente ya tiene más de 6 horas intoxicado por X sustancia. Porque obviamente pues ya en 6 horas esa cantidad ya no está en el estómago, ya probablemente ya haya hecho absorción y probablemente ya esté buscando una distribución. Hay que valorar el uso de los absorbentes, como por ejemplo el uso del carbón activado, que lo vamos a revisar, y el uso de catárticos o laxantes, que no en todos los pacientes lo vamos a hacer. Entonces, vamos con la emesis. La emesis inducida, muchachos, ¿cuándo será pertinente que nosotros lo hagamos? Realmente hay que hacerlo cuando sepamos qué tipo de sustancia es la que nosotros estamos enfrentando en esa intoxicación. Por eso acá les puse
cuando no es posible realizar el lavado gástrico. Obviamente, cuando el paciente nosotros lo logramos identificar y nosotros decimos no, no es posible hacer el lavado gástrico, valoramos lo que es la emesis o producir pues el vómito. En el caso del jarabe de ipecacuana, no sé si alguna vez ustedes lo han escuchado, este es un jarabe que se utiliza para inducir el vómito y que les digo, no lo debemos de utilizar de manera indiscriminada y si acaso lo vamos a emplear en un paciente intoxicado, tenemos que valorar, como les digo, sustancia, tiempo, exposición, dosis, porque aquí en este caso hay que calcular la dosis, ¿verdad? Ahí de todas maneras se los dejo para que ustedes lo aprendan a utilizar y a conocer. Y tenemos también que valorar por qué nosotros debemos inducir la emesis, por qué es necesario para evitar la absorción del medicamento o de lo que son los tóxicos o del veneno, para evitar la alteración de la conciencia. Recuerden de que si un medicamento, en este caso, ¿verdad? Que el paciente consumió tantas tabletas de acetaminofén, de ibuprofeno, de cualquier otro medicamento o de algún psicotrópico, fármacos, o una sustancia de veneno o algo, entonces van directamente, si es por vía oral, a través del esófago, una buena parte ya se va absorbiendo en porcentaje bajo, pero se va absorbiendo. Y lo que llega en el estómago se va a llegar a absorber cuando haga el vaciado gástrico, que prácticamente nuestro estómago hace el vaciado gástrico en 4 horas. Así que prácticamente tenemos ese tiempo para tratar de salvar la vida de la persona, para tratar de valorar el uso también de un lavado gástrico. Por eso les digo, después de 6 horas el lavado gástrico ya pierde efectividad, porque lo pueden hacer, pero ¿qué van a encontrar? Si acaso encuentran tal vez el 3 o el 5% de la sustancia original que el paciente consumió, porque ya hizo vaciado gástrico y la mayor parte ya se fue. Entonces, cuando ya nosotros llegamos a absorber, se distribuye en nuestra sangre y llega a tocar el cerebro, podemos tener alteraciones de la conciencia, desde un dolor de cabeza, desde convulsiones, desde confusión, desde mareo, todo lo que son síntomas meramente neurológicos. Entonces, cuando el paciente ya tiene síntomas neurológicos, alteración de conciencia y convulsiones, significa que ese tóxico o ese veneno ya tocó plenamente a través de la distribución el cerebro. Entonces, hay que valorar, ¿verdad? Siempre la MSI. Si yo les pongo acá esto, por qué lo vamos a inducir y en qué caso, ¿verdad? Hay que tener cuidado para el uso, pues sobre todo el ipecacuana. Entonces, ¿cuándo lo debo de utilizar? Aquí les puse el jarabe de ipecacuana. Nosotros lo vamos a utilizar si la dosis causa una alteración mental. Es decir, si ya el paciente me está con cierta alteración mental, tal vez una confusión, pero todavía está consciente, pues tratemos de hacer un vómito inducido, siempre y cuando, ¿verdad? Cuidamos la dosis del paciente, así también las cantidades masivas de xenobióticos. Los xenobióticos son el consumo de sustancias tóxicas, de fármacos, sustancias que no puedan ser absorbidas y que no podamos nosotros tener eficacia del carbón activado. Entonces, en ese tipo de sustancias que no se puedan absorber fácilmente por el carbón activado, entonces está bien, podemos utilizar el aemesis solamente en estas condiciones, cuando hay excesiva cantidad y que esté reciente de medicación en el estómago, cuando hay excesiva cantidad de veneno, de xenobiótico, de cualquier sustancia que pueda causar intoxicación, siempre y cuando sean medicamentos y en su mayoría, sustancias que no puedan ser absorbidas por el carbón activado, puedo utilizar perfectamente el vómito inducido o la emesis inducida. Entonces recuerden siempre esa parte. Aquí les dejo también, hablando más del jarabe, tienen ustedes también acá las reacciones. ¿Qué tipo de reacciones me puede generar el jarabe de ipecacuana? Aspiraciones bronquiales. Aspiraciones bronquiales, por eso yo les decía, hay que tener mucho cuidado con la sustancia que el paciente ingirió, y si yo le doy jarabe de ipecacuana en dosis inadecuadas, me va a hacer neumonía química por aspiración bronquial. Problemas de hemorragia intracraneal. ¿Por qué el paciente puede tener esto es grave? Porque el paciente puede tener una hemorragia intracraneal por el mal uso del jarabe de ipecacuana, precisamente por las fuerzas del vómito pueden causar ruptura de lo que son las arterias temporales.
Entonces, esto puede causar inclusive hemorragias leves a hemorragias masivas que no se puedan controlar y que obviamente pues va a comprometer aún más la vida del paciente. Problema de bradicardia o taquicardia, cualquiera de las dos. Entonces hay que tener valorado también en un paciente anciano con problema de marcapaso, que tenga un marcapaso, que tenga problema de bradicardia, que tenga problemas de taquicardia o arritmias cardíacas. No voy a utilizar jarabe de ipecacuana porque voy a causar cualquiera de estos dos extremos que puede comprometer la vida del paciente. Inclusive recuerden que este jarabe también sirve en el caso de que me depura causándome excesivos vómitos, me va a causar deshidratación severa y también me puede causar diarreas. Entonces las diarreas me van a comprometer aún más con lo que son la deshidratación. Aquí les puse, está contraindicado en aquel paciente que ha tomado o ha ingerido ácido. Ingestión de ácidos, menores de 6 meses, depresión neurológica, sustancias con tendencia a broncoaspirar o que tengan una alteración, por ejemplo, excesiva tos, que tengan, por ejemplo, algún cuadro asmático. No voy a pensar en utilizar jarabe de pecacuana rápidamente, me va a broncoaspirar. Y obviamente, pues en el caso que el paciente ya haya absorbido el tóxico, ya no me sirve de nada causar vómitos, más bien lo voy a deshidratar y lo puedo complicar con cualquiera de estas otras. En el caso de los niños se utilizan 15 ml en 200 ml de agua, es decir, 15 ml del jarabe en 200 ml de agua, todo bien medido, pero estamos hablando de niños grandecitos, estamos hablando de niños de 5 años en adelante. Adultos, esta es una dosis estándar de 30 ml, que es el doble de la dosis de los niños, en 200 ml de agua se diluye y se le ofrece al paciente a tomar. Aquí les puse también el efecto es rápido, de 15 a 20 minutos, y si es necesario se repite la misma dosis. Si es necesario, hago énfasis ahí, no lo vayan a manipular en casa, por favor. Recuerden que esta información que les estoy dando es meramente de uso didáctico. Y aquí les dejo, bueno, con esto terminamos la primera parte de tratamiento inicial de intoxicaciones y les dejo esta frase del señor Albert Einstein cuando él decía, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Entonces, siempre les voy a dejar una que otra frase de reflexión. Entonces, chicos, se me cuidan, saludos.